entrar, los dejamos entrar unos minutitos antes, ¿verdad? Para poder ir adelante a la presentación de hoy. Tenemos un tema bien antes que nos va a estar hablando lo que es la doctora Leticia Hernández. Y vamos a estar comenzando con lo que sería la presentación de hoy de el webinar, ¿ok? Como siempre les decimos, bueno, ante todo, mi nombre es Xiomara, creo que algunos sí lo he conocido anteriormente, a los que no, soy coordinadora de proyectos junto con mis compañeros que tienen los mismos fondos. Eh, por acá, Liz Mariel Tirado, manejadora de proyectos, Franceli Sánchez y Midiana Núñez, las tenemos por acá. Hoy vamos a estar junto a la doctora Leticia Hernández Dávila. Ella les va a estar dando lo que sería la presentación de hoy. Más adelante le vamos a estar presentando lo que sería el tema. Mientras tanto, por favor, escriban su nombre, su apellido en el chat, su especialidad y desde dónde practican y si practican en una práctica privada o alguna otra clínica. Les recordamos también que estos webinars estarán ofreciendo certificados de participación, que es bien importante que si usted compartió el enlace de conexión con algún colega, pues el colega debe de actualizar lo que sería su nombre en pantalla y para así que el certificado le pueda llegar correctamente. Estas son las guías generales, queremos conocerles, que pues pueden encender sus cámaras, pueden estar en completa confianza. También escribirnos en el chat en cualquier momento durante la sesión, cualquier duda que usted tenga en este momento puede escribirla, no tiene que esperar al área de preguntas, a la sesión de preguntas. También puede abrir su micrófono para realizar estas preguntas o si tiene alguna otra duda. Este webinar estará siendo grabado para fines educativos, así que vamos a estar continuando. Este webinar es traído pues, por nosotros, lo que es el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, bajo el proyecto de aprendizaje a través de la telementoría TTEOP, por sus siglas en inglés. El propósito de este proyecto es poder conectar con especialistas, con centros médicos académicos y proveedores de atención de salud en zonas rurales. Y ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla para que la doctora pueda comenzar su presentación. Deme un momento. Ahora sí, puede compartir pantalla, doctora. Ya estamos pudiendo verla. Ok. ¿Y me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya está, podemos ya entonces comenzar. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Como dijeron, yo soy la doctora X Fernández, endocrinóloga, y voy a estar hablando hoy sobre el manejo de la diabetes en poblaciones especiales. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y los objetivos de la misma, primero, es aplicar un modelo de atención centrado en la persona, priorizando lo que son comorbilidades para seleccionar la terapia anti-hiperglucemiante en pacientes con diabetes tipo 2 y que tienen condiciones frecuentes asociadas, reconocer e integrar en la práctica clínica cuáles son los agentes que tienen beneficio cardiorrenal demostrado y individualizar las metas glucémicas y la intensidad terapéutica en adultos mayores y en pacientes que tienen expectativa de vida limitada, incorporando estrategias de desintensificación y de prescripción cuando esto esté indicado, integrar en la toma de decisiones compartidas el tamizaje de determinantes sociales de la salud
y estrategias de prescripción costo conscientes en el manejo integral de la diabetes, particularmente en pacientes que tienen limitaciones económicas, y aplicar la evidencia disponible a través de casos clínicos prácticos. Para nosotros guiarnos en lo que es el manejo de la diabetes tipo 2, una herramienta bien importante es lo que son las guías de manejo de la Asociación Americana de Diabetes, donde ellos establecen un ciclo de decisión para determinar la terapia. Y primero nos hablan de lo que es determinar cuáles son las características de esa persona a quien yo estoy manejando, a qué población esa persona pertenece, cuáles son sus preferencias, sus metas, qué comorbilidades tiene, características y qué determinantes sociales puede tener esta persona que pueden afectar el cumplimiento con su terapia o la selección de terapia, y considerar factores específicos individuales, lo que son también factores psicosociales, cuáles son los posibles efectos que pueden tener los medicamentos para determinar si son la terapia de elección para ellos, el acceso, el costo, disponibilidad de estos medicamentos. Y algo bien importante es que ya no es el médico solamente dirigiendo esa terapia del paciente, sino que es una decisión conjunta entre el médico, el paciente y en algunos casos el médico y la familia a la hora de determinar esa terapia que vamos a estar utilizando. Este es el algoritmo nuevo de 2026 de la Asociación Americana de Diabetes, y algo bien importante es que, a diferencia de algoritmos anteriores, donde nosotros después de ese pilar principal que es el estilo de vida saludable, está el ayudar a ese paciente a aprender sobre el automanejo de su condición, darle apoyo y estar pendiente de esos determinantes sociales que ese paciente puede tener a la hora de seleccionar terapia. Y algo que no vemos ahora es que antes teníamos a metformina como ese tratamiento de primera línea para todo el mundo, pero hoy día no. Hoy día tenemos otros medicamentos que pueden ser la primera línea de ese paciente si ese paciente tiene unas condiciones comórbidas que queremos prevenir su progresión. En el caso de pacientes con enfermedad cardiovascular, ya sea enfermedad cardiovascular establecida como infartos previos, derrames cerebrales o enfermedad periferovascular, vamos a estar considerando lo que son los agonistas del receptor de GLP-1 o los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa como primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque estos medicamentos han demostrado un beneficio en detener la progresión de estas condiciones o reducir la probabilidad de eventos posteriores similares en este paciente. Y pues escogemos un agente como agente de primera línea, y en ese paciente que no está controlado podemos añadir el otro agente en caso de que así sea necesario. Luego partimos al paciente que tiene fallo cardíaco. En este caso son primera línea los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, pero tenemos también agentes que son agonistas del receptor de GLP-1 que se pueden utilizar como segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes donde necesitamos un control glucémico adicional o que son intolerantes a la terapia de esos inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. Y en el paciente con fallo renal tenemos como primera línea nuevamente los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, pero tenemos un agente del tipo agonista del receptor de GLP-1 que tiene indicación por FDA a esos efectos, así que es una opción, ya sea como primera línea, si ese paciente tiene otras condiciones que favorecen el uso de estos medicamentos, como por ejemplo sería lo que vemos abajo en este algoritmo, que es ese paciente que tiene enfermedad esteatótica metabólica, lo que antes conocíamos como NASH o hígado graso, que en ese caso hay un agonista del receptor de GLP-1 que tiene también indicación para esos efectos. O sea que si tenemos esa combinación, en este caso podemos considerar como primera línea estos medicamentos. Cuando nos movemos hacia la derecha de su pantalla, estamos hablando de peso, que es una consideración importante. ¿Y por qué el peso es una consideración importante? Porque sabemos que es la causa primaria
de desarrollo, o una causa importante en el desarrollo de diabetes, en el desarrollo de enfermedad renal, en el desarrollo de enfermedad, ¿verdad?, cardiovascular, de la hipertensión, del desarrollo de hígado graso, de aproximadamente 20 tipos de cánceres. Así que el manejo de la obesidad también viene siendo un pilar importante en el manejo de estos pacientes. Y a lo último, ¿verdad?, vamos a ver lo que es el lograr esas metas glucémicas en los pacientes. Cuando hablamos de peso, que es en la consideración anterior, vemos que hay unos agentes agonistas de receptor de GLP-1 o agonistas duales que tienen un efecto bien alto y mencionan primero semaglutide y tirzepatide. Los que tienen un efecto alto, pero ¿verdad?, no tan alto como los dos anteriores, son dulaglutide y liraglutida. Y efecto intermedio, pues son otros GLP-1 que no están mencionados ahí, se lo vamos a ver más adelante en la presentación. En el caso de reducir glucosa, estamos hablando de agentes primero como dulaglutide, semaglutide y tirzepatide, como los agentes principales, y también la combinación de estos agentes con insulina. Efecto alto, tenemos algunos receptores de GLP-1, tenemos los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, la metformina, la pioglitazona, la sulfonilurea, y agentes intermedios, los inhibidores, de dipeptidilpeptidasa 4. En el caso de peso, agentes neutrales, tanto la metformina como los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, pues pueden ser un agente a elegir en el caso del paciente que tenga una consideración de costo. Cuando estamos hablando de lo que antes se conocía como hígado graso, pues la primera línea podemos pensar en ese agonista de receptor de GLP-1 que tiene indicación que es semaglutida inyectable, pero en pacientes que hay una consideración de costo se puede considerar, por ejemplo, la pioglitazona, que es un agente que puede tener un beneficio en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cambiando el paradigma en lo que es el manejo de la diabetes, ya de uno centrado en bajar la glucosa del paciente a uno centrado en reducir la progresión o las complicaciones relacionadas a las comorbilidades que tiene ese paciente. Y que los estándares de cuidado nuevos, ya los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa y los agonistas de receptor de GLP-1 se convierten en terapia de primera línea irrespectivo de cuál es el estadio de hemoglobina glucosilada de este paciente, si tiene complicaciones ya como enfermedad cardiovascular establecida, fallo cardíaco, enfermedad renal, y que la metformina es opcional en pacientes que queremos mejorar el control glucémico porque todavía no han llegado a metas luego de utilizar y combinar estos agentes de primera línea. Y lo otro bien importante, que vamos a incluir nuestro paciente en las decisiones y vamos a individualizar de acuerdo al perfil de este paciente en términos de complicaciones, al riesgo de hipoglucemia, al peso que tiene el paciente, pero también vamos a considerar el costo, el acceso y las preferencias del paciente. Es algo bien importante evitar lo que es inercia terapéutica, ver que este paciente no está en la meta de control glucémico o no tiene cobertura para lo que es una complicación relacionada a la diabetes o una comorbilidad, y que nosotros no ajustemos la terapia de ese paciente. O sea, que ahora cuando nosotros miramos al paciente tenemos que pensar en qué comorbilidad o comorbilidades dominan el riesgo de ese paciente, o sea, a qué población pertenece mi paciente. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular establecida o pacientes con riesgo alto de enfermedades cardiovascular, como vemos a la izquierda, los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa con beneficio cardiovascular independiente de la 1C. Mi meta es reducir el riesgo cardiovascular de este paciente, reducir los infartos no fatales, los eventos cerebrovasculares no fatales y la muerte cardiovascular, o lo que conocemos como MACE, o la mortalidad, ¿verdad?, por estas causas. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, que sería nuestro segundo tipo de población, los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa
y semaglutida cuando tenemos fracción de eyección preservada, y ahí la meta sería bajar la hospitalización y evitar la progresión. Cuando tenemos un paciente que pertenece a la población con enfermedad renal crónica, ahí nuevamente los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, y tenemos de nuevo a semaglutida inyectable como una opción en estos pacientes. Ahorita vamos a ver en qué estudio nos estamos basando. Pacientes con obesidad, ahí consideramos como terapia principal los agonistas del receptor de GLP-1 o los agonistas duales, y en este caso es reducción de peso y beneficio metabólico el objetivo que vamos a tener. Pacientes con enfermedad de lo que conocíamos antes que era hígado graso, es más ahora, agentes agonistas del receptor de GLP-1 porque queremos reducir peso, reducir la steatosis, pero sobre todo reducir la fibrosis o inflamación asociada, y vamos a seleccionar, ¿verdad?, de acuerdo al riesgo cardiometabólico. Lo que queremos es mantener protección hepática y reducir riesgo cardiovascular. Y en el adulto mayor, que esa es una consideración que muchas veces olvidamos, tenemos que clasificar ese adulto entre si él pertenece a la población de personas con salud robusta o personas que ya son frágiles. Y aquí esto, aunque yo utilicé la palabra adulto mayor, tenemos que pensar más bien en el término frágil. Y una persona joven puede ser frágil porque tiene muchas complicaciones relacionadas a la diabetes o muchas complicaciones de salud. Y en este caso tenemos que individualizar la meta de ese paciente con qué factores: evitar la hipoglucemia, evitar la polifarmacia y tratar de ofrecer la terapia más simple, más segura y más efectiva para ese paciente, que aquí nos vamos a enfocar en seguridad, simplicidad y funcionalidad. Y en el caso de pacientes con expectativa de vida limitada, que esta es la otra población de pacientes, aquí tenemos que hablar de desintensificar el tratamiento de una forma más agresiva. El enfoque aquí es calidad de vida, evitar efectos adversos, evitar interacciones, y vamos a tener metas glucémicas menos estrictas, y cuando ya la expectativa de vida es bien baja, incluso no vamos a tener una meta glucémica, simplemente es evitar una meta de A1C, simplemente vamos a evitar la hiperglucemia severa. O sea, que el mensaje fundamental de aquí es que ya hablar de población especial, eso no es una excepción, ya esto es la regla en lo que es el manejo moderno de la diabetes. La pregunta es, ¿qué comorbilidad domina el riesgo de mi paciente o qué comorbilidades lo dominan a la hora de decidir la terapia? Estas son, ¿verdad?, las categorías, ¿verdad? Tenemos las comorbilidades. Vamos a pensar en el riesgo de hipoglucemia de mi paciente. Vamos a pensar en el efecto en peso que tiene esta terapia que yo voy a seleccionar, pero también vamos a pensar en las preferencias y el costo de la terapia, en los valores de mi paciente, cuál es la vía de administración y cuál es la accesibilidad económica de este tratamiento, porque muchas veces sabemos que el paciente no puede acceder la terapia ideal que quisiéramos darle. Entonces, ¿cómo vamos a adaptar esto a nuestra decisión de A1C? Pues estos pacientes que tienen menor duración de diabetes, que tienen mejor salud, que tienen mejor función y que el tratamiento ofrece menos riesgo, vamos a tener metas más estrictas, pero según nos vamos moviendo a la derecha, vamos a tener metas más laxas para proteger a ese paciente con una salud más compleja. Al paciente, ¿verdad?, lo vamos a clasificar esa meta glucémica ya sea por el A1C o mediante el uso de los monitores de control de glucosa, monitores continuos de glucosa, que es ¿verdad?, una herramienta súper importante porque muchas veces la hemoglobina glucosilada no nos da lo que es ¿verdad?, el cuadro completo de nuestro paciente. Esta laminilla, ¿verdad?, la voy a pasar bien someramente. Sabemos ya, ¿verdad?, que vamos, bien importante, que tenemos que pensar, además de intensificar, tenemos que pensar en cuándo yo tengo que desintensificar
la terapia de mi paciente. En cuanto a las alternativas que tenemos de medicamentos, ¿verdad? Tenemos las miguanidas, que es la metformina, que esa es la terapia principal que antes utilizábamos. Sabemos que esta es neutro en peso, así que sería una opción importante para un paciente donde el peso es una consideración, pero no tenemos, ¿verdad? El acceso a terapias que tengan un efecto mayor. Tenemos los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, donde tenemos dos agentes, empagliflozina y canagliflozina, que tienen efecto en lo que llamamos MACE, ¿verdad? Muerte cardiovascular, infarto no fatal, apoplejía no fatal. Así que serían una selección importante ahí. En el caso de dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, los tres tienen indicación para lo que es progresión de enfermedad renal. Y en el caso de empagliflozina y de dapagliflozina, tenemos una indicación para lo que es fallo cardíaco por la administración de drogas y alimentos. En el caso del último medicamento, ertugliflozina, solo tiene una indicación para control glucémico, pero sería una terapia de consideración porque es un poco más económica que las otras terapias, cuando la consideración de nuestro paciente es peso y ese paciente no tiene, ¿verdad?, la situación económica como para poder utilizar un agonista del receptor de GLP-1 o agonista dual. Y bien importante que en el caso de dapagliflozina, hoy día contamos con una versión genérica de ese medicamento que es un poco más económica que la versión original de marca del medicamento, así que pues se puede convertir en una opción en esa población donde el costo es una consideración a la hora de terminar el tratamiento. En el caso de los agonistas de receptor de GLP-1, tenemos a liraglutida, que tiene, ¿verdad?, un efecto, todos tienen un efecto bastante marcado en lo que es A1C, todos los agentes que estoy mostrando, ¿verdad?, entre 1 hasta 2% de reducción de A1C. En términos de peso, los que son más efectivos, como pueden ver, que son los que tienen las dos flechas hacia abajo, son semaglutide y tirzepatide, los que tienen un efecto mayor. Un efecto considerable tenemos liraglutida y dulaglutida, que ya pues sería un efecto intermedio, también exenatida de liberación extendida, y tenemos también la tirzepatida para obesidad, que también tiene una efectividad alta. En términos de indicaciones, ¿cuáles tienen indicación para MACE? Liraglutida, semaglutida inyectable, semaglutida oral y dulaglutida. En el caso de tirzepatide, no tiene aún esa indicación para MACE. Sabemos que tiene un estudio donde se mostró que no era inferior a liraglutida en términos de lo que es prevención cardiovascular, pero aún ese medicamento no tiene esa indicación. En el caso de enfermedad renal, solo tenemos a semaglutida inyectable como alternativa aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, y fue el estudio FLOW el que le dio esa indicación. En el caso de enfermedad hepática, nuevamente tenemos a semaglutida inyectable como una alternativa, que es el estudio ESSENCE el que le da esa indicación. Así que si estamos pensando en pacientes con enfermedad cardiovascular, tenemos varias alternativas de agonistas de receptor de GLP-1 y de inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa como alternativas preferidas. Si estamos hablando de un paciente con enfermedad renal, tenemos alternativas de inhibidores del receptor del cotransportador de sodio y glucosa como alternativas, y semaglutida inyectable. Y si estamos hablando de enfermedad hepática, en este caso tenemos semaglutida inyectable con indicación por la FDA, y como alternativa, que vamos a ver más abajo en la próxima, tenemos a la pioglitazona, una TZD, que tiene pues un efecto en términos de lo que es MASH, así que podría ser una alternativa en este paciente donde no tenemos el presupuesto para estos otros medicamentos. Los inhibidores de peptidasa 4, en este caso solo tienen indicación para control glucémico, no tienen beneficio cardiorrenal, pero son
son una opción en aquel paciente donde queremos prevenir el aumento de peso porque son neutros en peso. Y tenemos, en el caso de las sulfurilureas, tenemos aglimepirides que aunque causa ganancia de peso, hay un estudio que es el estudio Carolina, que mostró que este medicamento no era inferior a linagliptina en seguridad cardiovascular, así que sería una alternativa también en aquellos pacientes que pertenecen a esta población donde el costo es una consideración y pues tenemos menos alternativas para el manejo de ese paciente. En el caso de la pioglitazona, aunque la pioglitazona causa ganancia de peso, la deposición de tejido adiposo que promueve este medicamento es subcutáneo y esa deposición de tejido adiposo es una de las cosas que le da a este medicamento ese efecto en sensibilidad a insulina y se puede contrarrestar cuando, por ejemplo, añadimos un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa a la terapia que puede ayudarnos a reducir ese efecto en peso. Sabemos que tenemos uno de estos agentes que es, como mencioné anteriormente, ya genérico, así que podemos utilizar esta combinación en aquellos pacientes donde necesitamos, ¿verdad?, protección y no queremos ganar peso. Por ejemplo, tenemos MASH, pero no queremos ganar peso y no podemos acceder a las otras terapias por ¿verdad?, efecto de costo. Los otros medicamentos, ¿verdad?, que tenemos, por lo menos si pueden, por ejemplo, las metilinidas y la insulina tienen un efecto marcado en lo que es la disminución de A1C y pues tienen su indicación para control glucémico, pero van a promover lo que es ganancia de peso, así que pues no van a ser nuestra consideración de primera línea, pero sí lo podemos utilizar en aquellos pacientes donde necesitamos un mejor control. Esto, ¿verdad?, es la parte del mecanismo de acción de los agonistas de los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, ¿verdad? Y aquí lo importante, la diapositiva del medio, lo que muestra es cómo cuando aumenta la bioactividad de estos receptores en diabetes, llevamos menos sodio a lo que es la mácula densa, la parte azul que ven en la laminilla. Eso hace que la arteriola eferente del riñón se dilate para tratar de aumentar la filtración, pero eso precisamente es lo que crea esa tensión en ese glomérulo que causa, ¿verdad?, ese daño a las paredes y que nos lleva a ese daño renal subsiguiente, porque, ¿verdad?, activamos factores, ¿verdad?, que son inflamatorios cuando esto ocurre, y cuando bloqueamos esto con estos cotransportadores, logramos llevar más sodio, logramos de nuevo devolver al tono ¿verdad?, con constriction de esa arteriola aferente, llevamos más sodio a la mácula densa, ¿verdad? Para que esto ocurra, aumentamos la glucosuria, aumentamos la natriuresis y de esta manera tenemos un efecto positivo a nivel de corazón, a nivel de presión sanguínea, a nivel de volumen, a nivel de preload y de afterload, y esto, ¿verdad?, es lo que le da estos beneficios cardiorrenales que conocemos. Esto, ¿verdad?, son los mecanismos de acción de los agonistas de GLP-1 y GIP, ¿verdad?, que entiendo que los conocemos ampliamente. La diferencia, ¿verdad?, cuando usamos un agonista dual es que este tiene un efecto a nivel de cerebro en términos de lo que es la náusea y también tiene un efecto a nivel de tejido graso adicional que promueve que tengamos una pérdida de peso mayor que cuando utilizamos un agonista, ¿verdad?, simple de GLP-1. Estos son los efectos, ¿verdad?, cardioprotectores que podemos ver y protectores renales que podemos ver en estos dos tipos de medicamentos, que es lo que le da ¿verdad?, ese beneficio. Aquí, ¿verdad?, son los estudios que tenemos de los diferentes medicamentos. Este es el estudio SUSTAIN, que es de semaglutida inyectable. Lo que quiero que vean es que la mayoría de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida. Arriba a la derecha ven que el 83% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida y pues se encontró una reducción, ¿verdad?, de riesgo relativo en MACE de 26% y fueron los accidentes cerebrovasculares los que le dieron el mayor peso a ese efecto. En el caso del estudio SOL estamos hablando ya de semaglutida oral
Aquí también ven que la mayoría de los pacientes ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, o sea que vemos que estos dos medicamentos son bien importantes en prevención secundaria en aquellos pacientes que ya han tenido eventos, pero también se pueden utilizar en aquellos que tienen factores de riesgo para enfermedad cardiovascular a modo de prevención primaria. En este caso, aquí fue el infarto no fatal lo que le da el mayor peso a ese efecto en MACE de este medicamento. Aquí estamos hablando del estudio Rewind de dulaglutida y en este caso ven que solo el 31% tenía ya enfermedad cardiovascular establecida con eventos previos. Y en este caso fue también el accidente cerebrovascular no fatal lo que le dio mayor peso a esa reducción de 24% en MACE que mostró este medicamento. Así que vemos ahí tres alternativas. Y está el estudio LEADER, que ese es el primer estudio de este tipo que se hace en un agonista de GLP-1. Estamos hablando aquí de liraglutide. Aquí el 81% tenía de enfermedad cardiovascular establecida. Así que tenemos tres agentes donde pensamos en prevención secundaria y un agente que sería dulaglutida, que tiene más evidencia en cuanto a lo que es prevención primaria. Aquí de nuevo lo que le da el peso mayor también fue el accidente cerebrovascular no fatal en caso del estudio LEADER. Estos son los medicamentos que tenemos para reducción de riesgo cardiovascular de los agonistas de receptor de GLP-1, que fueron los que mencioné anteriormente. Aquí estamos hablando ya de prevención renal. En este caso, este es el estudio FLOW, semaglutide, enfermedad renal crónica y diabetes. El 68.2 tenía un riesgo bien alto de progresión de enfermedad renal, ¿verdad? Tenía una albuminuria significativa, grado 3, con una filtración entre 50 a 75 o una albuminuria grado 2 de 100 a 5000, grado 2 en adelante, con una filtración glomerular más baja entre 25 a 50 y pues que se encontró, ¿verdad? Que le dio la indicación para lo que es reducir el riesgo de disminución de filtración glomerular, enfermedad renal terminal y muerte cardiovascular en pacientes con enfermedad renal. El estudio ESSENCE, aquí estamos hablando ya de esteatopatitis, estamos hablando de nuevo de semaglutide y pues en este caso se logró demostrar que este medicamento puede reducir la fibrosis de estos pacientes sin que aumente la esteatosis. Así que este medicamento tiene la indicación por FDA en la semaglutida oral en la dosis de 2.4, inyectable en la dosis de 2.4 miligramos para lo que son pacientes con enfermedad esteatótica metabólica. Ahora vamos a hablar de tirzepatide, que es el agente dual GLP-1/GIP, y en este caso la indicación, aparte de la indicación para manejo de obesidad y sobrepeso, para el control glucémico, pues tiene también una indicación para OSA. En este caso, ¿verdad? El estudio se llama Surmount OSA, es el que ven a su extrema derecha, que es el que le da la indicación para apnea del sueño. Esto pues fue un estudio fase 3 y en este caso se logró la reducción de eventos de apnea, hipopnea, una reducción de peso y muchos de ellos, aproximadamente el 50% de los pacientes lograron dejar el CPAP al utilizar estas terapias. Estamos hablando aquí de la dosis de 10 a 15 miligramos por semana de tirzepatida. Esto, ¿verdad? La indicación sería para pacientes con apnea del sueño moderada a severa, o sea que tienen que tener una razón de apnea y hipopnea ya bastante elevada. Estas son, ¿verdad?, las contraindicaciones absolutas para estos medicamentos. Ok, aquí estamos hablando ya de las indicaciones cardiovasculares y renales, ya estamos hablando de los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa. En el caso de empagliflozin, ¿verdad?, tiene, como les dije anteriormente, las indicaciones para fallo, la indicación para reducción de muerte cardiovascular. Canagliflozin tiene la indicación
para enfermedad cardiovascular, reducir riesgo de MACE, y tienen también la indicación a nivel renal. En el caso de dapagliflozin, aquí es mayormente fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca y la indicación renal, y en el caso de dugliflozin, como le mencioné anteriormente, pues solo tenemos indicación para control glucémico. Las precauciones que vamos a tener con estos medicamentos, no les puse las de los GLP-1, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Cetoacidosis diabética euglicémica, bien importante, suspender el medicamento 3 días antes de cirugía, ayuno prolongado o enfermedad crítica. Esto es algo que yo les recalco a los pacientes en cada una de las visitas, como si fuera un disco rayado. Depresión de volumen, tenemos que reducir los diuréticos, llamar al cardiólogo, tener esa conversación, ¿verdad? O escribirle una cartita para estar de acuerdo en qué vamos a hacer con los diuréticos, y fomentar la hidratación adecuada en el paciente. En términos de las infecciones genitourinarias, también es importante orientar al paciente de las técnicas de higiene, de los síntomas y el riesgo de gangrena de Fournier. Yo he visto 2 en mi vida, pero eso fue antes de que estos medicamentos surgieran, así que nunca he visto una con estos medicamentos, pero es importante orientar al paciente. Y nosotros, el ajuste de terapia, ¿verdad? Si tenemos sulfurilurea, las vamos a reducir o las vamos a suspender si estamos cerca de la meta de A1C o estamos en meta de A1C. La glinidina es lo mismo, y vamos a ajustar la dosis de insulina también para minimizar hipoglucemia. Puede ser inicialmente un 20%, depende de cuán cerca o lejos está nuestro paciente de esa meta de A1C. Ahora vamos a ir a los casos. El primer paciente es un hombre de 64 años, tiene una hemoglobina glucosilada de 8.4, tiene un índice de masa corporal de 34 y hace 3 años tuvo un infarto al miocardio. Él tiene hiperplasia prostática benigna con síntomas urinarios obstructivos e irritativos significativos. Ahora mismo está en metformina de 1000, samsulosina de 0.4, atorvastatina de 80 y aspirina, y los síntomas urinarios afectan significativamente su calidad de vida. Estamos hablando aquí de prevención secundaria. Tenemos un hombre de 64 años. La salud es más o menos compleja en este paciente, pero él está, ¿verdad? Bastante, ¿cómo se dice? Saludable, relativamente comparado con otras personas. Las opciones de tratamiento son empagliflozina, semaglutida 0.5 semanal, sitagliptina, glimepirida de 2 miligramos y pioglitazona. En este caso, las indicaciones, ¿verdad? Que los medicamentos que tienen indicaciones son los primeros 2, empagliflozina y semaglutida, pero este paciente tiene una glucosuria, ¿verdad? Nocturia y poliuria bastante marcada, y el considerar empagliflozina pues podría aumentar ese efecto, por lo que para esta prevención secundaria un agente preferible sería un agonista de receptor de GLP-1. Por esto, ¿verdad? La respuesta sería la respuesta B. El próximo caso es una mujer de 68 años, tiene la glucosilada en 7.9, tiene un índice de masa corporal en 29, o sea, tiene sobrepeso, tuvo un accidente cerebrovascular hace 6 meses, un accidente isquémico, tiene una recuperación funcional completa, tiene hipertensión, dislipidemia. El tratamiento actual es metformina, lisinopril, atorvastatina, aspirina y clopidogrel. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Empagliflozina de 25 miligramos, dulaglutida de 1.5, canagliflozina de 100, saxagliptina de 5 miligramos, insulina, glargina 10 unidades al acostarse. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de prevención secundaria, estamos hablando que el evento cardiovascular que tuvo fue un accidente cerebrovascular. En este caso, ¿verdad? La respuesta correcta sería dulaglutida de 1.5, aunque sabemos que comenzamos 75.75, que es la dosis de inicio, lo vamos a ir progresando este medicamento de acuerdo a la 1C y la tolerancia.
En este caso, ¿verdad? Estos son los agentes, los agonizantes del receptor de GLP-1, los que tienen una evidencia más robusta, ¿verdad? Cuando tenemos diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. Estamos hablando aquí del estudio Rewind. Si hubiéramos tenido, ¿verdad?, la opción de semaglutida, pues sería una alternativa excelente. Y este caso en particular lo puse porque tenemos algunos seguros médicos que solo cubren la dulaglutida o la semaglutida en pastillas, y pues esta sería la alternativa que tendríamos de tratamiento en este paciente. El próximo paciente es un hombre de 72 años que tiene la hemoglobina glucosilada de 7.6, tiene fallo cardíaco con una fracción de eyección de 30%, tiene también fallo renal, ya tiene 48 de tasa de filtración glomerular, tiene 72 años como mencioné anteriormente, ahora mismo está en metformina, tiene sacubitril valsartán cada 12 horas, tiene carvedilol y tiene furosemida. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos 4 pilares en lo que es el tratamiento de fallo cardíaco, y aquí en este paciente nos falta uno de esos pilares, o sea, tenemos nuestro agente esteroidal, ¿verdad?, inhibidor de los receptores de mineralocorticoides, tenemos nuestro beta bloqueador, tenemos nuestro ARNI, pero nos falta nuestro inhibidor de cotransportador de sodio y glucosa en esos 4 pilares de fallo cardíaco. Así que entre las alternativas que tenemos, la dapagliflozina sería el agente de elección en este paciente para completar, ¿verdad?, esos pilares que son esenciales en el tratamiento de un paciente con fallo cardíaco. Y sabemos que en este caso tenemos una opción genérica de este medicamento que podemos utilizar en caso de que el paciente no pueda acceder la versión de marca de esta terapia. Ahora tenemos un hombre de 55 años con apnea del sueño, tiene un índice de masa corporal de 41, la glucosilada está en 8.1, tiene un índice de apnea y hipopnea bien alto en 42. ¿Cuál es la mejor opción para abordar simultáneamente su diabetes, su obesidad y su apnea del sueño? Tenemos la primera opción, ¿verdad?, glargina y glimetirida, tirzepatida, 5 miligramos subcutáneo semanal, titulando enflaviclozina, sitagliptina y exenatida. Vimos ahorita, ¿verdad?, que de los medicamentos que tenemos disponibles, la tirzepatida de 5 miligramos sería, empezamos en 2.5, que es la dosis de adaptación del medicamento, y vamos titulando este medicamento, y este es el único agente que ahora mismo tiene indicación para lo que es apnea del sueño, así que estaría cubriendo todas las necesidades de nuestro paciente en términos de manejo de diabetes, en términos de manejo de obesidad y en términos de manejo de su apnea obstructiva de sueño, que pudimos ver en los datos del estudio que hasta un 50% pudieron eliminar totalmente la necesidad de utilizar su CPAP. El próximo caso es una mujer de 52 años que tiene la glucosilada en 8.5, índice de masa corporal de 36, tiene fibrosis grado 2 y tiene, ¿verdad?, porque tiene la E del FibroScan del 9.5, es más de 7, que ya estamos hablando que es una paciente con fibrosis. Esta mujer tiene las enzimas hepáticas en 68 y 55. Como debemos hacer, le calculamos el FIT score. El FIT score está en 2.1, sabemos que 1.3 a 2.67 son los valores donde hacemos un FibroScan en el paciente. Más allá de esos valores, nos referimos directamente al hepatólogo, se le hace el FibroScan, se encuentra que tiene fibrosis grado 2, se le hacen los laboratorios para descartar otras causas posibles de MASH, y ella está en tratamiento de metformina. ¿Cuál sería el hipoglicemiante más apropiado considerando control glucémico y beneficio hepático? En este caso tenemos glimetiride, segunda opción semaglutida, tercera opción sitagliptina, cuarta opción insulina glargina y la última dapagliflozina. En este caso la terapia de elección pues sería semaglutida,
0.5, como vimos anteriormente en el estudio Essence, lo debemos titular hasta 2.4 miligramos. Si esta paciente no tuviera cobertura para este medicamento o no pudiera tener el acceso, en este caso, una opción que podríamos considerar sería la utilización de pioglitazona combinada con dapagliflozina genérica para ayudar a este paciente en términos de su fibrosis. Esa es la contestación de la pregunta. La próxima, el próximo caso es una mujer joven, 48 años, tiene 9.2 de glucosilada, índice de masa corporal de 45, tasa de filtración glomerular de 42 y un índice de apnea y hipopnea de 55. ¿Cuál es la combinación terapéutica más apropiada para esta paciente que tiene múltiples comorbilidades? Esta pertenece a 3 poblaciones, ¿verdad? Vive con obesidad, tiene enfermedad renal crónica avanzada, tiene apnea del sueño y tiene diabetes descontrolada. Ella está ahora mismo, no tolera CPAP, tiene metformina de 2.000 veces al día y lisinopril de 40. La primera opción, tirzepatida, dapagliflozina. La segunda, sitagliptina y glibetirida. La otra, glargina y listro. La otra, pioglitazona y continuar metformina. Y la próxima, exenatida AR y acarbosa. En este caso, esta paciente, ¿verdad?, tiene enfermedad renal, donde un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa, pues es una opción apropiada. Y tenemos también, vive con obesidad, tiene apnea obstructiva del sueño moderada a severa, así que en este caso el único agente que tenemos que tiene esa indicación es tirzepatida, así que pues sería una opción para esta paciente. Una opción adicional para esta paciente, por ejemplo, podría ser pioglitazona con semaglutida, en caso, ¿verdad?, que no pueda acceder las 2 terapias más apropiadas para esta paciente. El próximo caso es un hombre de 56 años, tiene 8.8 de glucosilada, índice de masa corporal de 35, tiene fibrosis grado 2. ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica accesible para este paciente? Este paciente tiene MASH confirmado con biopsia, con fibrosis grado 2, tiene dislipidemia, pero el seguro no le cubre el agonista de receptor de GLP-1, no le cubre agonistas duales, no tiene no tiene cobertura para resmetirom, que esto es un medicamento con base a lo que es el receptor de TRH, que está aprobado para el tratamiento de MASH, fibrosis grado 2 o grado 3 en adelante. Y ¿cuál es el tratamiento? Aumentar glibetirida, agregar pioglitazona 30 miligramos y suspender glibetirida, agregar insulina glargina al acostarse, agregar vitamina E, agregar acarbosa. En este caso, ¿verdad?, que el paciente no tiene cobertura, tenemos la opción de la pioglitazona como alternativa de tratamiento. La vitamina E pues no tiene indicación en pacientes con diabetes tipo 2. Se puede usar en pacientes sí que no tienen diabetes tipo 2 y que tienen MASH. El caso número 8 es un hombre de 60 años que tiene la hemoglobina glucosilada en 6.9, índice de masa corporal de 33, tasa de filtración glomerular en 55, y este paciente pues tiene un antecedente de revascularización coronaria. Tiene albuminuria de 120, de la categoría 2 de albuminuria, vive con obesidad, tiene enfermedad renal estadio 3A y 3A2, controlado con semaglutida de 1 miligramo semanal, metformina de 2.000 miligramos al día, pero perdió el empleo y el seguro médico y no puede costear la semaglutida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Suspender la semaglutida y agregar glibetiride? ¿Suspender la semaglutida y agregar sitagliptina 50? ¿Continuar la metformina y agregar pioglitazona y dapagliflozina genérica? ¿O suspender todo, mantener dieta y ejercicio o cambiar a insulina NPH? En este caso sería
La alternativa C, que sería añadirle pioglitazona y dapagliflozina genérica para contrarrestar lo que es el efecto de aumento de peso de pioglitazona, pero también trabajar con la parte de la enfermedad renal establecida. Y el último caso es un hombre de 88 años, tiene 6.4 de glucosilada, tiene diabetes hace más de 30 años y está ahora mismo en tratamiento basal y bolo con glargina e insulina lispro, 4 inyecciones por día, y ha tenido niveles hasta de 42 de glucosa. Él tiene demencia moderada severa, está encamado después de haber sufrido una fractura de cadera, es dependiente para todas las actividades del diario vivir, tiene una glucosilada de 6.4 y su cuidadora es una esposa de 84 años que tiene artritis severa. La esposa manifiesta dificultad para utilizar las 4 inyecciones y para las 4 glucometrías por día y él ha tenido hipoglucemia severa. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos hablando ya del adulto que tiene, ¿verdad? Salud bien, pero bien compleja. Primero, reducir la dosis de insulina un 20%, suspender lispro y metformina, suspender toda la insulina y agregar, suspender lispro y metformina, reducir la glargina 10 a 14 unidades, agregar sitagliptina 100 miligramos por día y monitorear la glucosa 1 o 2 veces al día. La C, suspender toda la insulina y cambiar a sitagliptina 100 miligramos diarios. La D, cambiar insulina premezclada 70, 30, 20 unidades 2 veces al día. Suspender lispro y glargina y reducir glargina 10 a 14, suspender todos los medicamentos y monitorear 1 a 2 veces al día. Y la última, suspender todos los medicamentos. Tenemos aquí una persona con una salud bien compleja. Tenemos una glucosilada baja con hipoglucemia demostrada. Y aquí tenemos 2 alternativas que son viables. Una es la alternativa B, que es reducir la dosis de la glargina y añadirle sitagliptina, suspendiendo, ¿verdad?, la insulina prandial en este paciente y reduciendo la carga de monitoreo. Y la otra opción sería simplemente dejarlo en la insulina glargina en una dosis más baja y monitorear este paciente. Ambas alternativas son alternativas viables. Lo importante es que tenemos que hacer una desescalación agresiva de la terapia de este paciente, ¿verdad? Porque la terapia le está causando más daño que beneficio porque lo está sometiendo a unas hipoglucemias severas, más también tenemos lo que es la carga del cuidador, que eso es algo que tenemos que considerar a la hora de manejar nuestros pacientes. Y verdad, aquí la perla química es que esos pacientes que tienen una glucosilada de menos de 7, que son frágiles, que tienen un régimen bien complejo de insulina, tenemos que desintensificar esa terapia. Hay un pathway de 4 veces que es screening, simplification, switching and support. Tenemos que simplificar la terapia de estos pacientes. Bueno, ya esto sería todo. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y como frase final, la pregunta ya no es cuánto vamos a bajar la glucosilada, sino cuán eficazmente podemos cambiar la trayectoria de una enfermedad cardiometabólica. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a usted, doctora Hernández, por esta super presentación tan detallada, tan completa, con, ¿verdad?, todas estas poblaciones y los distintos tratamientos que podemos ofrecerles. También pensando en lo que serían los cuidadores que, ¿verdad?, son parte de esta ayuda para nuestros pacientes, los pacientes de ustedes. Disculpen. Voy a comenzar a compartir pantalla, pero es el momento de que ustedes realicen todas las preguntas. Si tuvieron alguna duda, en el chat están bien contentos con la información, doctora. Hubo por acá un participante que en la charla le encantó mucho y queremos decirle, ¿verdad? Sé que fue contestado en los comentarios, pero
Este webinar está siendo grabado, ¿verdad? Para fines educativos y ustedes lo van a poder encontrar en nuestra librería digital. En el chat le vamos a estar volviendo a compartir lo que sería el enlace y también lo que sería en nuestro YouTube del Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. También ahí se encuentran lo que son nuestras sesiones de webinar. Por favor, si tienen una pregunta para la doctora, este es el momento de realizarla. Voy a comenzar a compartir pantalla. No estoy viendo el chat. Ok, ahora sí. Si no tienen, alguien estuvo la información bien clara. Yo sé que fue mucha información de parte de la doctora, ¿verdad? Pero si algo les causó duda, algo, ¿verdad? No era nuevo para ustedes, pues pueden tomar la confianza y escribir en el chat también, abrir su micrófono. Queremos escucharle y para esto tenemos a la doctora. Al momento les acabo de proyectar lo que sería la encuesta de satisfacción. Por acá tengo una pregunta de Miguel Paladines, doctora. Dice, en un anciano sería mejor remover las insulinas gradualmente. Sí, Tiene el micrófono ahora sí. sí, ahora la voy a abrir. Sí, en este caso, ¿verdad? Es un paciente que está teniendo una hipoglucemia severa. Ya es un paciente con una, ¿verdad? Salud bien, pero bien compleja, con muchas comorbilidades, tanto él como la cuidadora, que por eso, ¿verdad? Redujimos a solo una insulina por día el régimen del paciente. Pero si tuviéramos un paciente que aunque sea anciano tenga una salud un poquito menos compleja, tenga menos riesgo de hipoglucemia, pues podemos considerar, ¿verdad? Y el paciente acepta o prefiere tener ese régimen de 4 inyecciones por día, lo podemos mantener. Si tiene, ¿verdad? Hipoglucemia, pues hacer una reducción de 10-20% dependiendo de ¿verdad? El grado de hipoglucemia e ir monitoreando. Para esto los monitores continuos de glucosa son una herramienta excelente que podemos utilizar incluso para el monitoreo a distancia de ese paciente en el caso de aquel que lo necesite, para poder ir modificando la terapia. Algo bien importante de los monitores de glucosa es que si el monitor marca un nivel bajo de glucosa, es importante siempre confirmarlo con glucometría, tanto antes como después de tratar el evento en caso de lo que confirmemos, para estar seguros que en efecto sí había una hipoglucemia. Muchas gracias por su contestación, doctora. También tenemos otra pregunta de Soami Santiago de Sander. Dice, ¿cuánta es la prevalencia de pérdida auditiva en estos pacientes? Mira, honestamente, ese detalle de pérdida auditiva, de por ciento de pérdida auditiva en estos pacientes, honestamente no lo conozco. Tendría, ¿verdad?, que buscar la información. Muchísimas gracias. Ya la encuesta de satisfacción se encuentra abierta. Si no está abierto, puede acceder en su barra de Zoom, ir a More, luego a Polls and Quizzes y acceder directamente a ella. Vamos a pasar a lo que serían los anuncios mientras ustedes van contestando la encuesta de satisfacción. Y tenemos acá lo que sería nuestro próximo webinar. Nos vamos a estar conectando nuevamente el 3 de junio con la doctora María Rodríguez Santiago, cardióloga, ya anteriormente ha estado en los ecos con nosotros y va a estar participando en estos webinars con lo que sería el tema insuficiencia cardíaca, optimización y seguimiento. También, luego, el 5 de junio,
con el doctor José Rivera Báez, no, el neurólogo. Nos va a estar hablando del trastorno del movimiento y enfermedades neurodegenerativas dirigido a médicos primarios. Estos webinars del mes de junio sí van a contar con créditos de educación. Así que aprovechen que además de lo que sería la valiosa información que van a estar proveyendo estos expertos en el tema, van a poder estar recibiendo los créditos en educación continua completamente gratis. Únicamente el webinar que vamos a estar ofreciendo para el mes del 23 de junio. Este no contará con créditos de educación continua. Este correo electrónico, ¿verdad? Con el lanzamiento de todos estos webinars de junio para que ustedes se puedan recibir, lo van a estar recibiendo probablemente a partir del lunes o martes de la semana próxima. Así que estén bien pendientes a lo que sería su correo electrónico, al junk, que a veces pues los correos electrónicos de las opciones lamentablemente caen ahí, pero esperamos que se puedan registrar y disfrutar de lo que sería estos webinars que hemos preparado para ustedes. Ahora sí, sin más, nos despedimos. Les agradecemos, doctora, muchísimas gracias por siempre decir que sí, por tan valiosa información. A ustedes los participantes por estar aquí y ofrecernos de su tiempo. Así que nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes a todos.